quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dono y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos una vez más a esta su asignatura Ciencias Sociales, en tu curso tercero de secundaria. Acá con tu maestro Luis Quesada, esperando en Dios que estén bien en sus hogares, listos y dispuestos a iniciar la aventura del conocimiento. Pero sabes bien que antes de iniciar es necesario continuar con nuestro compromiso. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura,
dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Iniciemos con el tema del día, un tema muy importante y relevante, sobre todo porque apunta directamente a la historia. El tema de hoy es la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver si Neurona está listo para esto. Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy bien, profesor. ¿Y usted? Esperando que tengas a mano el repaso de la clase anterior. ¿Lo tienes ahí? Por supuesto. En la clase anterior hablamos de la vinculación que existe entre la democracia y el consenso, resaltando en esto que es necesaria la participación del pueblo en los asuntos de administración y elección de los representantes en los cargos públicos. Además, aprendimos que la democracia es un sistema sujeto a la ley, a los derechos fundamentales, a la sujeción al principio de legalidad por parte de los gobernantes y sobre todo se debe a la participación ciudadana. Excelente. Eso estudiamos nosotros en la clase pasada. Hoy damos un paso a un tema diverso que ya te he mencionado. Y para acompañar este tema, te menciono la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es guerra. Guerra. Una guerra es un conflicto bélico o lucha armada entre dos o más países o bandos. El concepto se relaciona con términos como batalla, combate y lucha, entre otros. Mundial, por su parte, es un adjetivo que permite nombrar a aquello que se desarrolla en varios países del mundo. La noción de guerra mundial, por lo tanto, se utiliza para referirse al conflicto bélico a gran escala que cuenta con la participación de países de distintos continentes. Existe consenso respecto a la existencia de dos guerras mundiales a lo largo de la historia. La Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, escritas siempre con sus iniciales en mayúsculas. Para memorizar qué significa la guerra y tener un concepto más o menos adecuado, simplemente se puede decir un conflicto bélico. Y lo esencial de esto es que ella es en sí misma un conflicto, disputa, contrariedades que hay entre dos partes. En este caso, las partes no serán personas únicamente, sino naciones, países. Por lo tanto, este conflicto bélico, que se llama Primera Guerra Mundial, nace por las dificultades presentadas entre naciones, entre países. Cuestión que da paso a que esta llegue a enumerarse como la primera que ha ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, se menciona de este modo, pero no ha sido la única guerra que ocurrió antes del siglo XIX. No, ya han habido varias guerras, hubo varias guerras, pero se menciona esta por su alcance, por su nivel y por su impacto dentro de la globalidad, dígase el mundo. ¿Qué ocurre con esto? Que el impacto que tuvo no fue únicamente en lo social, sino en lo económico, desarrollo de los países y también la reestructuración del mapa europeo. Cuestión que pasada la Primera Guerra Mundial, este mapa europeo se puso diverso. Estuvo la guerra de los 60, pero también hay una guerra que está un poquito antes de esa que pasó en el 1914, que fue la Primera Guerra Mundial, la que ocurrió en el 1912, momento en el que el Imperio Otomano pierde varias regiones, varias naciones y Albania alcanza su independencia. También se dice que esa es parte de la causa,
Como parte también de eso se enumera que la iniciativa de esas naciones fue el conflicto. En ese momento histórico se vio el conflicto como parte de una solución. Esto, evidentemente, son antecedentes que van de la mano con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Esa podemos enmarcarla desde en 1914 hasta en 1918. Hagamos un ejercicio de saberes previos. ¿Cuáles son parte de las causas de la Primera Guerra Mundial? ¿Tienes, Neurona, alguna idea? Sí, profesor. El afán imperialista y el antagonismo económico de las naciones, el crecimiento de la economía alemana, la exaltación del nacionalismo, el sistema de alianzas y los conflictos y guerras localizadas. Exactamente. Forman parte de esas causas, conocimiento que ya tienen ahí. Sin embargo, te ofrezco unas cuantas pinceladas de esas causas que dieron pie a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Causa inmediata de la guerra. El incidente de Sarajevo. La tensión existente en Europa hacía que cualquier acontecimiento pudiera desencadenar una guerra. Este hecho fue el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914. Un mes después, el Imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, movilizando la compleja red de alianzas. Alemania apoyó a sus aliados austrohúngaros y Rusia a los serbios, declarando la guerra a Austria-Hungría. Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia, y el 4 de agosto de 1914, el Reino Unido entra al conflicto, declarando la guerra a Alemania. Se iniciaba así la Primera Guerra Mundial. Ultimátum a Serbia y declaraciones de guerra. El gobierno austríaco, después de un mes de negociaciones diplomáticas, culpó a Serbia del atentado de Sarajevo, capital de Bosnia. A pesar de su autor, Gavrilo Princip, era bosnio y de que los hechos habían ocurrido dentro del territorio que formaba parte del imperio, la intención de Austria era aprovechar la ocasión para ocupar Serbia, lo cual era considerada, como ya señalamos, una amenaza constante para los intereses imperiales, por aglutinar en torno a ella a todos los pueblos eslavos que se resistían al imperio. El gobierno austríaco presentó un ultimátum a Serbia, el cual, al ser rechazado por esta, provocó que Austria le declarara la guerra el 28 de julio de 1914. Es evidente que esa necesidad imperialista fue la que dio paso a esa guerra, porque un posicionamiento de una nación sobre otra, pero también estuvo el atentado a esa capital serbia y aparte de eso, el asesinato al archiduque. Si te das cuenta, son conflictos que en primera instancia no son armados, luego se convierten en conflictos armados, lo que llamamos conflictos bélicos. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, cuando llega el 4 de agosto, se menciona como que se celebra la Primera Guerra Mundial. Y tú dirás, pero maestro, ¿cómo es que vamos a celebrar el aniversario de una guerra? Bueno, pues así se menciona. ¿Por qué? Porque fue el punto en el que dio un giro la historia de la humanidad. Y resulta lo siguiente, te doy a conocer esa información. Los 100 primeros años del comienzo de la Gran Guerra, o posteriormente la que fue llamada Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Y tú dirás, ¿y se debe proclamar un aniversario con tan funesta consecuencia para el mundo? Entendemos que sí, se da a entender que sí. Por lo siguiente, el mundo historiográfico, hoy existe una general coincidencia en considerar que la etapa más trágica de la historia europea y mundial fue la que se inició en 1914 y que no finalizó hasta el verano de 1945, 31 años más tarde. ¿Con qué? Con la Segunda Guerra Mundial. Tras esta fecha, la historiografía europea más académica y social debatió básicamente sobre qué, responsabilidades y sobre también los errores y los aciertos de los principales dirigentes políticos y de los jefes militares de los países beligerantes. Posteriormente,
los estudios fueron ofreciendo detalles, análisis sobre las políticas belicistas de rearme militar de aquellos contendientes y cómo fueron forjándose un poco estables políticas de acuerdos. Una de esas políticas fue la Triple Alianza, inicialmente que estuvo compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, integrada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Coaliciones, ambas sumamente débiles, antagónicas entre ellos. Las tensiones de las principales potencias europeas fueron forjándose en sus rivalidades por crear grandes imperios coloniales y su creciente expansionismo económico. Es decir, se analizaron las causas más profundas de la guerra, como eran las devenencias nacionalistas, el creciente militarismo, el rearme generalizado, y poco a poco se fueron resolviendo interrogantes, aparentemente insustanciales. ¿Cómo se desencadenó ese conflicto? ¿Por un incidente regional en los desconocidos Balcanes? ¿Por qué se hizo internacional? ¿Por qué este suceso fue la chispa de la guerra y no otros semejantes que ocurrieron en ese tiempo y más graves que ocurrieron años antes? ¿Por qué se impuso en casi todos los gobiernos la tesis de que la guerra era lo justo, lo necesario e incluso lo deseado? ¿Por qué sería que pasó eso? Bueno, es el contexto de la historia, es la mentalidad del tiempo, pero lo que sí impera de esto es que el imperialismo jugó un papel fundamental en esa chispa que dio inicio a ese conflicto bélico entre naciones. Querida Neurona, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento? Estoy verificando. Tenemos 2 preguntas. Vamos a ver. Paola Pimentel, desde María Trinidad Sánchez, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál fue el país que tuvo mayor protagonismo en esta guerra? En esa guerra, que es la primera, el país fue Alemania, por su alianza en ese momento y por la fuerza industrial que tenía, que tuvo para crear más armamentos e incluso su alcance, porque no solamente batalló con otras naciones, sino que tuvo la intención de conquistar otros territorios. Entonces, en su desarrollo de guerra, tuvo 2 vertientes. La primera fue defenderse y la segunda fue expandir el territorio alemán. Cuestión que se quedó solamente en intención. ¿Alguna otra? Sí, profesor. Osti Mercado, desde Moca, pregunta: Profesor, a nivel mundial, ¿ha ocurrido alguna otra guerra? Pues como te decía al principio, sí, hubo otras, pero no se llamaron así Primera o Segunda Guerra Mundial. Pero una de ellas que ocurrió, y es interesante porque no hubo armas en esa, fue la Guerra Fría. Pero esa ya se dio luego de la Segunda Guerra Mundial. E incluso terminó tarde, terminó hasta el año 1991, muy posterior. Pero sí es considerada también una guerra mundial, porque fue un conflicto que se dio entre naciones que tuvo impacto a nivel global. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No hay más preguntas por el momento. Ok. Fíjate qué sucede. Como te mencioné, hubo un sistema de alianzas. Ya te dije los nombres, pero aquí te los presento para que lo tenga más claro. El sistema de alianzas se dio entre Alemania, país que tuvo mayor fuerza y mayor incidencia, y país que fue una de las causas principales para la Segunda Guerra Mundial. Y a esta alianza se le añade la presencia de Austria-Hungría. ¿Qué pasó con esto? Que esto es un imperio. En ese momento no es un país como nosotros, República Dominicana, sino que es un imperio, tiene mayor magnitud de alcance, ¿ok? Y también estuvo Italia, que tenía países, más países que lo que hoy tú puedes reconocer en el continente europeo, en la bota de Italia. Esa es la Triple Alianza. Opuesto a esto, tenemos la Triple Entente, palabra quizás muy probablemente nueva para ti,
pero entente sería amistoso, como una alianza entre amigos, entre amistades, entre países conocidos. Y acá estuvo la presencia de Francia. Hoy lo mencionamos y lo escuchamos como un país, pero en ese momento Francia también es un reino. Estuvo la presencia de Gran Bretaña. Escucharás el nombre de Inglaterra, alusión a esto. Y la presencia de Rusia, país que en la Segunda Guerra Mundial sale de juego. Pero en esta Primera Guerra Mundial tenemos la presencia de la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Qué ocurre? Que no son los únicos países que tienen presencia, pero sí son las potencias del momento, ¿ok? Y te menciono un dato muy interesante en esa lectura, guerra en el frente occidental. Una vez declarada la guerra a Francia, los elementos de los alemanes idearon una estrategia para evitar la guerra simultánea en dos frentes, es decir, contra los franceses en el oeste y contra los rusos en el este. Para ello pusieron en práctica un viejo plan que había sido elaborado por el general von Schlieffen en 1905. Este consistía en atravesar la neutral Bélgica, país que no combatió en ese momento, dirigirse hacia el sur y penetrar en Francia, dando un rodeo por el oeste para acercar París, que es la capital de Francia. La idea era que el ejército francés fuera derrotado en 6 semanas y luego dirigirse rápidamente al frente oriental y vencer. Hello, my dear student of 3rd grade of secondary. Welcome to your English class. Arelis Hill with you. Hi, Neuron, how are you? I'm really good, teacher Arelis. And you? I'm so happy to be with you again, as always. Today, we are going to learn a lot of things, and we are going to continue practicing and practicing. Remember that we are getting back to school step by step and getting ready to pay attention to these informations. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Remember that always you have to wash your hands any time of day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 meter. Es muy importante que recuerdes que debes de lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y mantener la distancia de los demás por lo menos a 1 metro. Recuerda que estamos trabajando en la escuela de la forma semipresencial con la autorización de los padres y garantizando la salud de todos, siguiendo y reservando siempre el protocolo para mantenernos sanos. Hoy vamos a seguir trabajando y aprendiendo. Neurona, ¿puedes recordarnos qué aprendimos en la clase pasada? Por supuesto. En la clase pasada trabajamos con un texto acerca de viajar para demostrar comprensión de este, además de conocer qué es un landmark, e identificamos algunos de ellos para desarrollar habilidades orales, escritas y auditivas. Excelente resumen como siempre. Espero que en casa tú también hayas aprendido estos temas y los sigas practicando.
Y acerca de esto, recuerda que tenías una actividad. Vamos a socializar. ¿Qué tenías que hacer? I remember you. Write a paragraph about some place you have traveled to on holiday. Remember, the activity was write a paragraph about some place you traveled to on holiday. ¿Qué tenías que hacer? Escribir un párrafo acerca de un viaje que tuviste en un día festivo. Es muy fácil y tienes las herramientas para seguir aprendiendo. Vamos a ver cómo lo hiciste. My best holiday ever. My best holiday took place in summer 2013, when I traveled to Costa Rica for the first time. I went there with my sister and another friend. It was wonderful, more than anyone could imagine. The diversity of wildlife was awesome. The food was really good too. It was very simple, with rice and vegetables for our everyday meals. But it stayed especially delicious right there at Mount Nature and the animals. On our last street day, I fall asleep on the plane, and when I wake up, I remember that I turned to my sister and said to her, "That was the best holiday I ever had." Muy bien, excelente ejercicio. Una forma práctica y fácil de poner en práctica tus conocimientos. Ahora toma lápiz y papel. Take your notebook and pencil because we are going to write the keyword. Vamos a escribir la palabra clave del día de hoy, que es adventure. Adventure. It's unusual, exciting, and possibly dangerous activity, such as trip or experience, or the excitement produced by such an activity. Aventura. Es una actividad inusual, emocionante y posiblemente peligrosa, como un viaje o una experiencia, o la emoción producida por dicha actividad. Muy bien, hoy vamos a seguir aprendiendo y practicando cómo dar opiniones y sugerencias usando frases que ya conoces, como cuáles: I really think that, I believe that, I'm sure that, in my opinion, I feel that. Ahora vamos a leer algunos tips de viaje para que puedas seguir practicando con estas frases. Vamos a leer, toma tu lápiz, tomas anotaciones y vamos a seguir practicando. Let's read. Number 1. Traveling with someone is great. It will help you be able to talk about your experiences and adventures. Number 2. You should eat all kinds of food when you're traveling. Experiencing different kinds of food will help you learn more about the culture of the place you are visiting. Number 3. You might consider meeting people when traveling. Meeting different people can help you gain a greater understanding of the culture. Now, let's do this reading and comprehension with these true and false. ¿Qué vamos a hacer ahora con estos 3 tips? Vamos a hacer un verdadero y falso y tiene que justificar si son falsas. Vamos a ver cuáles son estas opciones y tú eliges falso o verdadero. Number 1. Traveling with someone is boring. False. Yes, it's false, because traveling with someone is great. Number 2. It is important to avoid eating all kinds of food. False. Yes, it is false too, because you should eat all kinds of food when you're traveling. And the number 3 and the last one is try to avoid meeting new people when traveling. False, teacher. Yes, it is false too, because you might consider meeting new people when traveling. Muy bien, Neurona. Espero que en casa hayas tomado esos tips y lo pongas en práctica cuando te toque viajar. Neurona, ¿está todo claro hasta el momento o alguna pregunta?
Nos acaba de llegar una pregunta, profesora. Excelente, adelante. ¿Cuál es esa pregunta? Gadriel García, desde Atomayor, nos dice: Teacher, mi prima Daniela me comentó que para viajar necesito un tourist guide. ¿Qué es un tourist guide? Wow, qué interesante pregunta. Muy bien, estás prestando mucha atención. Querido Gadriel, me encanta que tengas dudas y que nos las envíes y así te podemos ayudar a ti y a todos los demás. Vamos a explicar qué es un tour guide. A tour guide or tourist guide is a person who provides assistance, information on cultural, historical, contemporary heritage to people, on organized sightseeing and individual clients at educational establishments, religious and historical sites such as museums, cities, parks, and various venues of tourist attractions. Es muy interesante esta pregunta porque un guía turístico, ¿qué hace? Te lleva a los lugares históricos, te ayuda en esos paseos, te provee informaciones culturales, contemporáneas, o sea, una persona que te facilita tu visita a un lugar. Eso es un tourist guide. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Tenemos alguna otra neurona? Ninguna en el sistema. Pues bien, vamos a continuar trabajando con el texto que acabamos de leer. Vamos a verlo otra vez y ahora te toca responder algunas preguntas. Yes, reading is fun and now you have to answer some questions. So let's read carefully, pay attention and answer these questions. Number 1, traveling with someone is great. It will help you be able to talk about your experiences and adventures. Viajar con alguien es grandioso porque te puede ayudar a conocer, a hablar nuevas experiencias y aventuras. Number 2, you should eat all kinds of food when traveling. Experiencing different kinds of food will help you learn more about the culture of the place you are visiting. Deberías comer o tratar de comer todas las comidas que encuentres cuando viajas. Esto te va a permitir tener una experiencia de diferentes comidas y te va a ayudar también a conocer más de la cultura del lugar que estás visitando. Number 3, you might consider meeting new people when traveling. Meeting different people can help you gain a greater understanding of the culture. Deberías considerar conocer muchísimas personas diferentes cuando viajas. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir ganar una gran experiencia cuando tú viajas y conoces diferentes lugares. Ahora, con estos 3 tips, vamos a ver cómo tú puedes responder estas preguntas que vas a ver a continuación. Let's answer these questions. Letter A. What is one positive thing about traveling with someone? Traveling with someone will help you be able to talk about your experiences and adventures. Very good. Letter B. Why you should eat all kinds of food when traveling? Because experiencing different kinds of food will help you learn more about the culture of the place are you visiting. Very good. It is true. And letter C. Why you should meet new people when traveling? Because meeting different people can help you gain a greater understanding of the culture. Muy bien, excelente. Esas son las respuestas. Espero que lo hayas hecho también como neurona, pero esto no es el final. Ahora seguimos con nuestra acostumbrada trivia. Neurona, ¿estás lista? I'm ready, teacher. Are you ready at home? But now let's complete this space that we have in blank, and you are going to complete with these phrases. You know already. Tú vas a completar estas oraciones con estos espacios en blanco con expresiones que ya conoces. ¿Cuáles son estas expresiones? Vamos a recordarlas. I really think that,
I believe that, I'm sure that, in my opinion, and I feel that. Now you have to complete every sentence. Let's do it. Number 1. I really think that is a good way to learn a different language. I really think that watching TV is a good way to learn different language. Number 2. I believe that. Very important. I believe that learning English is very important. Number 3. In my opinion, a good exercise. In my opinion, riding a bicycle is a good exercise. Number 4. I feel that. Safe. I feel that traveling by air is safe. Number 5. I really think a way to keep in touch with friends and family. I really think that using social media is a way to keep in touch with friends and family. Number 6. I believe that is a good experience. I believe that living alone is a good experience. Number 7. In my opinion, a way to develop cultural sensitive. In my opinion, going abroad is a good way to develop cultural sensitive. Number 8, número 8, que es la última, the last one. I feel that a great way to relax. I feel that playing computer games is a great way to relax. Number 1. I really think that watching TV is a good way to learn different language. Number 2. I believe that learning English is very important. Number 3. In my opinion, riding a bicycle is a good exercise. Number 4. I feel that traveling by air is safe. Number 5. I really think that using social media is a way to keep in touch with friends and family. Number 6. I believe that living alone is a good experience. Number 7. In my opinion, going abroad is a way to develop cultural sensitive. And number 8. I feel that playing computer games is a great way to relax. Excelente trabajo el día de hoy. Neurona, ¿ahora puedes darnos un resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy? Por supuesto. En el día de hoy hemos continuado practicando con dar opiniones y sugerencias usando frases como I really think that, I believe that, I'm sure that, in my opinion, and I feel that. Además, demostramos la comprensión de un texto escrito sobre consejos. Y gracias a Gabriel, nos enteramos que es un goodies drive. Muy bien, excelente tu resumen como siempre. Ahora espero que en casa tú hayas aprendido todo esto y lo pongas en práctica y así puedas seguir desarrollando todos esos conocimientos que estás adquiriendo en esta tu clase de inglés. Y de acuerdo a esto, te toca hacer una actividad en casa para poner en práctica las expresiones que aprendiste el día de hoy y en otras clases anteriores. Estamos utilizando las expresiones I really that, I really think that, I believe that, I'm sure that, in my opinion, and I feel that. ¿Qué vas a hacer? Vas a completar igual que un ejercicio que acabamos de hacer, unos espacios en blanco y tú vas a completar con una de esas expresiones y en la próxima clase lo vamos a socializar. Te voy a leer algunas de esas expresiones. Watching movie is, saving money is, shopping is,
doing regular exercise is, doing homework is, cooking is. Entonces, con estas expresiones, en los espacios en blanco, vas a completar con las frases anteriores. My dearest student, this is all for today, but remember, if you want to watch this class again or if you want to practice, go and visit the link that you can see in the screen. Mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por el día de hoy, pero si quieres volver a ver esta clase y practicar, puedes visitar el link que ves en pantalla o mantenerte en contacto con tus maestros desde el aula, ya que estamos trabajando de forma semipresencial con el permiso de los padres y siguiendo todos los protocolos para mantenernos en salud. Y antes de despedirnos, como siempre, te voy a dejar esta hermosísima frase que dice: Life is either a daring adventure or nothing at all. Helen Keller. And remember, if you want to be better in English, you have to practice every single day. Speak, listen, read, and write. See you next class. Bye. Hola, hola mis queridos estudiantes. El que no está dispuesto a trabajar por sus sueños, tendrá que trabajar por los sueños de otros. Por eso nosotros siempre te animamos a que estudies, te prepares, te esfuerces y siempre mantengas ese ánimo que desde la primera clase estás presentando. Y nosotros nos ocupamos de presentarte la matemática de una manera muy interesante. Como interesante también es la información que tenemos. Así es que préstale mucha atención. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. La positividad del COVID tiende a la baja, pero esto no quiere decir que podemos bajar la guardia. El COVID aún está entre nosotros, así es que mantén todas las medidas de seguridad posible. Utiliza mascarillas de manera frecuente, que te cubra tu nariz, tu boca y tu barbilla. También lava tus manos con agua y jabón y recuerda mantener el distanciamiento físico. Aún necesitamos de tu ayuda y de la de los demás. Neurona, ¿cómo estás? Lista para iniciar la clase del día de hoy. Perfecto, pues ya nosotros casi estamos listos. Y como Neurona siempre se mantiene activa, ¿qué tal si nos dices qué aprendimos en la clase anterior? En la clase anterior vimos que un sistema es un conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí. Es decir, que un sistema es un conjunto de elementos con relaciones de interacción e interdependencia que confiere entidad propia al formar un todo unificado. Por su parte, un sistema de ecuación es un conjunto de varias ecuaciones que deben resolverse simultáneamente. Dar solución a un sistema de ecuación es encontrar el conjunto de valores que hacen que todas las igualdades
sean verdaderas. Un sistema determinado es aquel que tiene una intersección en el punto al realizar la gráfica, y este se puede dividir en sistema consistente, que es si las líneas rectas coinciden en todos sus puntos, es decir, en la misma recta, y sistema inconsistente, que se da si la gráfica resultante son líneas paralelas. Muchas gracias, Neurona, por ese resumen. Ahora, ya que sabemos que trabajamos en la clase anterior, podemos conectar ese conocimiento con el que vamos a adquirir en el día de hoy. Así es que prepara tu cuaderno, coloca la fecha, la asignatura y la palabra clave. Y la palabra clave de hoy es compatible. Compatible. Se refiere a algo que puede existir, ocurrir o hacerse al mismo tiempo que otra cosa y de forma armónica con ella, o combinarse sin estorbarla. Una definición bastante clara la que acaban de darnos sobre lo que es compatible. Ahora bien, ¿qué aprenderemos hoy? Pues nuestro tema de hoy es análisis de sistema de ecuaciones con dos incógnitas y que sean lineales. Pues, como todo viaje, primero vamos a trazar nuestra ruta de aprendizaje. ¿Dónde nos vamos a detener? Pues, vamos a hacer una parada en la revisión del reto que asignamos en la clase anterior. Luego, vamos a verificar qué aplicaciones tienen los sistemas de ecuaciones. Después, vamos a clasificar sistema de ecuaciones de acuerdo a su número de soluciones. Y por último, vamos a comprobar sistema de ecuaciones y las soluciones. Así es que hagamos nuestra primera parada. Verifica en tu cuaderno la práctica que dejamos anteriormente, que fue un reto, ¿lo recuerdas? Neurona, ¿tienes el tuyo a mano? Sí, lo tengo, profesora. Perfecto. Observa en la pantalla. Habíamos dejado esta imagen para que tú la resolvieras. En la clase hicimos uno muy parecido. Este lo ibas a realizar en casa. ¿Qué teníamos? Pues tenemos que la suma de 3 manzanas es igual a 24, que la suma de una banana y una manzana es igual a 14, luego una fresa más una manzana te iba a dar 10 y tú tenías que identificar cuál era el número que iba en esa expresión al sumar una banana más una fresa. Para resolverlo necesitabas el valor de la manzana, la banana o guineo y de la fresa. Neurona, ¿encontraste esos valores? Los encontré, profesora. El valor de la manzana es 8. El valor de la banana es 6. Y el valor de la fresa es 2. 6 más 2 es igual a 8. Maravilloso. Has encontrado la solución. Y en casa, ¿encontraste tú también la solución? Observa, 8 más 8 más 8 tienes igual a 24. Luego en la segunda línea, 6 más 8 igual a 14. Luego 2 más 8 igual a 10. Por último, como nos dijo Neurona, 6 más 2 es el resultado que estábamos buscando. Bien, perfecto. Ahora podemos seguir trabajando. Este tipo de expresiones nos representan sistema de ecuaciones. Neurona, ¿nos puedes definir nuevamente lo que es un sistema de ecuaciones? Claro, profe. Un sistema de ecuación es un conjunto de varias ecuaciones que deben resolverse simultáneamente. Muy bien. Eso es sistema de ecuaciones. Pero, ¿dónde se aplican los sistemas de ecuaciones? Pues, es muy conocido que la medicina utiliza sistemas de ecuaciones. Sí, ellos lo utilizan para verificar cuáles son las actitudes que deben de tomar mediante una pandemia o mediante cualquier otro tipo de situaciones. Pero tranquilo, que no solo la medicina utiliza los sistemas de ecuaciones. También podemos verlo en economía, en finanzas, hasta en el tiempo, sí, y en el tránsito. ¿Cómo se va a organizar el tránsito? En general, podemos decir que los sistemas de ecuaciones se utilizan en todas las situaciones
que representen variables y que haya que encontrarle algunos valores. Ahora bien, los sistemas de ecuaciones tienen clasificaciones. ¿Te la sabes, Neurona? Sí, profesora. Compatible e incompatible. Compatible e incompatible. Eso es de acuerdo a las soluciones que tenga. Si tiene soluciones será compatible, como nuestra palabra clave. Si no tiene soluciones será incompatible. Ahora bien, ese compatible puede ser determinado o indeterminado, de acuerdo a si tiene una o infinitas soluciones. Eso lo vimos de manera gráfica en la clase anterior. Pero, ¿cómo yo puedo determinar o cómo yo puedo irlo clasificando esos sistemas? Pues, para yo poder clasificarlos, me voy a guiar de la siguiente información. Acompáñame a la pizarra. Vamos a partir de estas expresiones. Vamos a decir que A1 o A sub 1 con un subíndice sobre A2 y vamos a decir B1 sobre B2. Cuando tenga este caso en que A1 y A2 sea diferente de B1 y de B2, vamos a decir que el sistema es determinado. Determinado. O sea, que tiene una solución. Ahora, cuando se presente el caso de que A1 sobre A2, A1 sobre A2 sea igual a B1 sobre B2 y que esto a su vez sea igual a ¿qué? A C1 sobre C2, entonces, en este caso, vamos a tener un sistema de ecuaciones indeterminado. Y ponemos aquí, indeterminado. Pero, como te explicaba, tenemos tres clasificaciones. Aquí simplemente tenemos dos, o sea que nos falta una. ¿Cuál nos faltaría? Pues, el caso donde A1 sobre A2 sea igual a B1 sobre B2, pero que estas expresiones sean diferentes de C1 y de C2. Y en este caso, pues tenemos el otro tipo de clasificación o el otro tipo de sistemas, que es el incompatible. Incompatible. Y ustedes me dirán, pero profe, todo eso suena como que muy técnico, como que no estoy entendiendo nada. Pues, para que aterrices esta información, vamos a verla con algunos sistemas. Y ahí de esa manera te aseguro que lo vas a entender de una vez. Verifiquemos el primer sistema. Tengo 3x menos 2y igual a 4. 3x menos 2y igual a 4. Esa es mi primera ecuación. Ahora, ¿qué pasa? Que un sistema está compuesto por varias ecuaciones. Por tanto, aquí aún no tengo un sistema. Agreguémosle otra ecuación. ¿Cuál vamos a poner? 5x más 2y. 5x más 2y. Y eso lo vamos a igualar a 12. Ahí tengo un sistema. Vamos a copiar los tres ejemplos consecutivos. Ahora hagamos otro. X menos y que sea igual a 7. Y la otra ecuación para que esto me forme un sistema sería 2x menos 2y igual a 14. 2x menos 2y igual a 14. Le ponemos nuestra llave. Normalmente los sistemas están así, entre llaves, y hagamos otro. ¿Cuál vamos a hacer? X menos y, muy parecido a este, ¿verdad? Igual a 7, es muy parecido a este, y 2x menos 2y igual a 13. Perfecto. Ahora
vamos a desenredar un poquito eso, ¿verdad que sí? Fíjate que cuando a mí me dicen que A1 sobre A2 tiene que ser diferente a B1 y a B2, ¿de qué me están hablando? Pues muy sencillo, te están hablando de los coeficientes que le corresponden a las literales. ¿Quién será A1? Pues en este caso, A1 es el coeficiente que tiene mi primera variable. ¿Quién es mi primera variable aquí? X, pues entonces ese va a ser A1. ¿Cuál coeficiente tiene? 3. Por tanto, voy a poner 3 y voy a tomar como A2 el segundo coeficiente de la segunda expresión. O sea, que como estoy trabajando con X, aquí ahora voy a trabajar con X también. ¿Cuál es el coeficiente de X? 5. Entonces voy a tener 3/5. Aquí voy a tener los valores de B. Los valores de B en este caso serán los valores representados por Y. Entonces saco esos coeficientes. ¿Quiénes son? Y tiene 2 y en la segunda ecuación Y también tiene 2. Comparo esas dos fracciones que se me formaron. Tengo 3/5 y 2/2. ¿Cómo son esas ecuaciones o esas fracciones con relación a eso que tengo allá arriba? Pues esas fracciones son diferentes. Como A1 sobre A2 es diferente de B1 sobre B2, ¿cómo va a ser el sistema? Determinado. Entonces, ¿cómo ponemos que ese sistema es? Determinado. Este, seguro que ya tú lo vas a hacer mucho más rápido. Tomamos los valores de A1 y A2. A1, en este caso, valor que tiene X, el coeficiente, es 1. Y el otro coeficiente de X en la ecuación 2 es 2. Hago lo mismo aquí, coeficiente de Y, 1, y el coeficiente de Y, 2. Y por último, como estoy observando que ya estos dos son iguales, pues necesito tomar los valores del término independiente, que en este caso es 7 y 14. 7 y 14. Observemos aquí. 1/2 es igual a 1/2, pero aquí yo tengo 7/14. Si te fijas bien, esa expresión yo la puedo simplificar. ¿Cómo la simplifico? Pues busco séptima de 7, 1, y séptima de 14, 2. Quiere decir que en esta expresión tenemos 1/2 igual a 1/2 y eso es igual a 1/2. Cuando todos son iguales, ¿cómo es el sistema? Indeterminado. Entonces ahí estaría indeterminado. Y por último, aquí tenemos la comparación de estas expresiones. Tenemos 1 que es de X, luego el 2 como coeficiente. Hago lo mismo ahora con Y. Primer coeficiente aquí es 1, segundo 2. Aquí vemos que ya estos dos son iguales, por tanto, necesito el siguiente. El término independiente de la primera es 7 y el término independiente de la segunda es 13. ¿Qué pasa ahí? Que no son iguales, ¿verdad que no? No son iguales y no los puedo simplificar, por tanto, 1/2 es igual a 1/2, pero es diferente a 7/13. ¿Cómo es el sistema? Incompatible. Ahí el sistema sería incompatible, que quiere decir que no tiene solución. Neurona, ¿me vas entendiendo? Sí, profesora, ha sido muy fácil comprender. ¿Y tenemos alguna pregunta? Voy a verificar. Tenemos 2 preguntas y ambas son desde Puerto Plata. Christopher Báez, desde Maimón, pregunta: Profesora Juana, ¿cómo aplico lo que acaba de explicar? Bien, Christopher. Fíjate que todo esto se ve muy lindo, ¿verdad que sí? Pero es muy importante esa pregunta que acabas de hacer. Después que yo lo clasifico, ¿para qué me sirve? Pues yo te aseguro que te va a gustar. Te sirve para que antes de tú solucionar un sistema, tú verifiques si ese sistema tiene solución o no tiene solución. Si el sistema es incompatible, no tiene solución, por tanto, no debes gastar energía resolviéndolo porque no vas a llegar a ningún punto. Así que yo te aseguro que esto te va a servir para mucho. ¿Algo más, Neurona? Sí, profe.
Edwin Méndez desde la Isabela nos envía lo siguiente. Profe, no entendí bien el indeterminado. ¿Me lo puede explicar nuevamente? Con mucho gusto, Edwin. El indeterminado me dice que tanto las primeras, las segundas y las terceras deben de ser iguales. Si tú observas, tengo un medio igual a un medio y que esto también es igual a 7/14. ¿Por qué simplifiqué? Porque estas fracciones son equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalentes? Bueno, que una fue obtenida a partir de la otra. Si te das cuenta aquí yo tengo 7/14, pero ¿qué busqué? La séptima, que es lo mismo que yo dividir 7 entre 7. Séptima de 7, 1. Séptima de 14 sería 14 entre 7, 2. ¿Algo más, Neurona? No hay más preguntas. ¿Y qué tal si tú resuelves uno? Me parece bien. Bien, verifiquemos entonces si has comprendido perfectamente esta clasificación con este pequeño ejercicio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a analizar este sistema y me vas a decir cómo se clasifica, si es determinado, indeterminado o incompatible. El sistema es 3x menos y igual a 8, 6x menos 2y igual a 16. La respuesta sería 3 sobre 6 es igual a 1 medio, que es igual a 8 sobre 16. Por tanto, ¿el sistema cómo es? Indeterminado, profesora. Exactamente. Fíjate que aunque se presentan fracciones diferentes, son equivalentes. Puedes simplificar 3/6 y convertirlo en 1 medio. Y también puedes simplificar 8/16 y también convertirlo en 1 medio. Por tanto, ese sistema tiene infinitas soluciones. Vas a buscar y siempre vas a encontrar soluciones de él. Entonces, si ya manejas bien este tema, podemos pasar a la otra parte, a nuestra otra parada. ¿Recuerdas cuando establecimos la ruta? Que dijimos que también vamos a verificar cómo vamos a comprobar si un valor es solución de un sistema de ecuaciones. Y esto es bastante sencillo, así es que presta mucha atención. Esto no lo vamos a necesitar por ahora. Neurona, ¿crees que puedes hacer uno tú sola? Claro, profesora, estoy lista. Pues, este dice, comprueba si los valores que te doy son suficientes o hacen verdadera esta expresión. 3x menos 2y igual a 4, 5x menos 2y igual a 12. Para x igual a 2 y y igual a 3. Lo tengo, profesora. La respuesta será 3x menos 2y es igual a 4. 3 por 2 menos 2 por 3 es igual a 4. Multiplicamos. 3 por 2 es igual a 6. Menos 2 por 3 es igual a 6. Diferente de 4. Por lo tanto, asimismo, en conclusión, es diferente de 4. Bien, eso significa que esos valores no satisfacen esa igualdad. ¿Y cómo nosotros sabemos entonces cuáles son los valores? Eso te lo diré en la próxima clase. Neurona, ¿qué tal si ahora nos haces el resumen de la clase de hoy? Por supuesto, profe. Hoy aprendimos que los sistemas de ecuaciones son muy utilizados en la medicina para analizar comportamientos de virus y tomar decisiones al respecto. También son utilizados en finanzas, economía y en toda ciencia que implique trabajar con variables. Para saber la clasificación del sistema de ecuaciones, comparamos los coeficientes de las variables, de tal forma que si A1 sobre A2 es diferente de B1 sobre B2, el sistema es compatible determinado. Por su parte, si A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2, que es igual
a C1 sobre C2, determinamos que el sistema es compatible indeterminado. Y por último, si tenemos A1 sobre A2, que es igual a B1 sobre B2, diferente de C1 sobre C2, determinamos que el sistema es incompatible. Un sistema de ecuaciones lineales es satisfecho por un conjunto de valores de sus incógnitas. Si la sustitución de estos en las ecuaciones lleva a ser verdadera la igualdad. Excelente, muy buen trabajo. Como sé que también hiciste buen trabajo allá en casa. Para ampliar este contenido, puedes consultar la página que aparece en pantalla y ponerte en contacto con tus maestros. Sé que me vas a esperar en la próxima clase, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.